primer lugar, lo que se hará va a ser extender el programa de estímulo a pequeños productores de granos. Recuerden ustedes que en el mes de marzo lanzamos, junto con la Presidenta de la Nación, un programa que estuvo destinado específicamente a los productores de menor volumen. Es decir, que en aquel momento abarcaba a los productores de granos, entendemos por granos girasol, maíz, trigo y soja, de hasta 700 toneladas en el conjunto. Ese anuncio estaba dirigido específicamente a los productores de hasta 700 toneladas porque es una voluntad del Gobierno Nacional atender especialmente y de manera segmentada las necesidades de los productores más pequeños. Los productores más pequeños son aquellos que tienen además mayor vulnerabilidad a las coyunturas económicas desfavorables, como es el caso actual con los mercados internacionales de materias primas, commodities, en particular, en este caso, de producción agropecuaria, como lo que hace Argentina, con destino de exportación. En ese momento se anunció un plan de estímulo que alcanzaba, decía recién, a los productores de hasta 700 toneladas en el agregado de estos granos que acabo de mencionar. Lo que se va a hacer es una importante modificación en el plan de estímulo para alcanzar a productores de mayor volumen. Este alcance mayor del plan de estímulo tiene dos propósitos. En primer lugar, mirar y responder a las necesidades particulares de los productores pequeños en general, pero en segundo lugar, específicamente de los productores, en este caso de trigo, maíz y girasol, que tratándose de los más chiquitos se han visto afectados con mayor rigor por la situación y la coyuntura internacional. Dicho brevemente, después voy a dar una explicación más prolongada. En el caso del trigo, se va a ampliar el plan de estímulo, es decir, va a alcanzar a productores que antes si era solo de trigo, de 700 toneladas, ahora va a alcanzar productores de hasta 1.600 toneladas de trigo. Es decir, se más que duplica el alcance del programa y abarca a una población a la que después me voy a referir, muy extensa en el universo de productores de trigo. Para el caso de los productores de girasol, antes nuevamente llegaban hasta las 700 toneladas, en este caso vamos a ampliarlo a productores de hasta 1.600 toneladas de girasol, si fuera solo girasol. En el caso de los productores de maíz, aquí se hacía algo que ahora se aplica al trigo y al girasol, es específico y un poco más técnico, que es que se toma 2 toneladas como si fuera una para la segmentación, entonces alcanzaban 1.400 toneladas. Pero dicho simplemente, en el caso del maíz, eran los productores hasta 1.400 toneladas, ahora se va a ampliar a 1.600 toneladas. Lo simplifico, un productor de 700 toneladas de trigo o de girasol era el último alcanzado por el PEP, hoy ese límite se extiende hasta las 1.600 toneladas, se más que duplica. Esto abarca un universo muy grande de productores, pero siempre de productores de pequeña dimensión, no enormes extensiones de tierra. En el caso del maíz esto pasa de 1.400 a 1.600 toneladas. En el caso de los productores de soja, tomando a alguien que sea solo productor de soja, antes estaban alcanzadas las 700 toneladas de soja, ahora esto se amplía a las 1.000 toneladas de soja. Hasta aquí, muy simplificadamente, la ampliación del alcance del programa de estímulo, pero tengo que hacer dos comentarios más. Cuando los cultivos se suman, la soja se suma en relación de 1 por 1, pero el trigo, el maíz y el girasol se suma medio por 1, como era lo que habíamos hecho la vez pasada solamente con el maíz. Los productores lo entenderán mejor, pero en la suma no puede haber más de 1.000 toneladas. De forma que si yo tuviera que sintetizarlo, antes llegábamos a 700 toneladas en la suma de cultivos, ahora llegamos a 1.000 toneladas. Es decir, es una ampliación que es más grande para maíz, trigo y girasol, pero en el conjunto alcanza productores de hasta 1.000 toneladas y antes eran 700 toneladas. Nuevamente, y recuerdo el espíritu que tenía el plan de estímulo, esto significa que se le hace un pago
por cada tonelada producida, que cuando la producción es menor, dentro de los que entran en el universo de hasta 1000, los que son de 0 a 100, de 100 a 200 y así sucesivamente, cuanto menor sea la producción, mayor es la retribución. Dicho de otra manera, es un plan de estímulo progresivo. Se estimula más a aquellos que tienen menor producción dentro de un universo conformado por los pequeños productores de hasta 1000 toneladas. Esto está claramente explicado para aquellos que quieran verlo cuando se publica la medida, y nosotros también vamos a dar explicaciones para los periodistas después de cómo es el sistema y cuáles son los estratos o segmentos en los que se aplica. Muchos han leído que esto constituye una devolución de retenciones o algo que tiene que ver con el pago de retenciones. Esto, en primer lugar, no es del todo cierto porque el productor no paga las retenciones. El que paga las retenciones es el exportador en el puerto, y no toda la producción de estos cultivos se dedica a la exportación, es decir, que no todo el maíz pasa por un puerto y entonces paga las retenciones. Sin embargo, si uno tomara que el precio general que se le paga a todos está determinado por el valor de las retenciones, para los casos que se agregan ahora de trigo, de maíz y de girasol, y para los estratos más pequeños, esto significa el equivalente a la devolución, a veces superior al 100% de ese monto de retenciones equivalente. A ver si me explico. Si la retención es, como en el caso del trigo, del 23%, un pequeño productor lo que va a recibir es más del 23% del precio en concepto de plan de estímulo. Es decir, que para los pequeños productores, que no es cierto que paguen las retenciones porque no lo hacen en el puerto y solo pasa con la producción que es destinada a la exportación, y en muchos cultivos hay una porción únicamente de la producción que se destina a exportación, pero para los pequeños productores esto significa como no pagar retenciones. Y esta es una equivalencia que han hecho y es perfectamente lícita, porque en monto de dinero, cuando se compara el equivalente a retenciones con el plan de estímulo, es mayor el plan de estímulo que el equivalente a ese calculado teórico de retenciones. Ahora voy a dar unas explicaciones más precisas con respecto a cada uno de los cultivos para ahorrarle a quien quiera hacer la cuenta. Lo voy a plantear nuevamente. ¿De qué se trata esto, más allá de su complejidad? De una política de segmentación, de una política donde se diferencia a los productores según el volumen, según el tamaño, según sean pequeños, medianos y grandes, y se hace un estímulo a los más chiquitos de esos productores con menor volumen de producción. Otro tanto podemos decir en el caso de la leche. Está terminando en estos días, hoy o estos días, el régimen de recomposición del pequeño productor de leche. ¿Qué era esto? En el caso de la leche ha pasado algo equivalente a lo que pasó en el trigo, en el maíz, en el girasol y la soja, que es que el precio internacional sufrió una abrupta caída, que a veces llega al orden del 30%, 35%, a veces es mucho mayor, como es en el caso de la leche, donde hay una reducción muy grande del precio internacional. Es decir, que esta situación está afectando, como es en el caso del petróleo, como es en el caso de otras commodities, a las economías, y dentro de las economías a los productores de estas commodities. Para el caso de la leche, la caída del precio internacional ha sido muy fuerte, y eso suele tener algún correlato en el precio interno. Más allá de las políticas que pueda llevar adelante, lleva adelante la Secretaría de Comercio para mantener los precios internos a niveles rentables. Más allá de esto, ¿qué se ha hecho con la leche? Se ha hecho un plan de estímulo de un pago de 30 centavos por litro de leche para los productores de hasta 2.900 litros por día. Hasta 2.900 litros por día. Este programa se aplicó por 3 meses y termina este mes. Lo que estoy anunciando de nuevo en este momento son dos cosas con respecto a la leche. Es decir, anuncié con respecto al trigo, al maíz, al girasol, a la soja. Ahora este anuncio es para leche. Para leche lo que estamos anunciando es que va a haber una extensión por 3 meses más del programa de estímulo, del programa de recomposición para los pequeños productores de leche.
Esto quiere decir que para los tambos de hasta 2.900 litros se renueva por 3 meses más esta forma de recomponerles el precio, que consiste en que el Estado pone 30 centavos por litro. Por arriba de lo que pone el mercado, por arriba de lo que pone la industria, por arriba de lo que se pone en el mercado internacional. Es decir, esto funciona para mantener el precio del productor más elevado de lo que realmente se está pagando. Acá hay un segundo anuncio que tiene que ver con que esta medida, nosotros tenemos empadronados 9.200 productores lácteos de hasta 2.900 litros. Esto atañe a 9.200 productores. De estos 9.200 productores, en el plan anterior hubo dificultades con la inscripción por problemas de documentación con la que no contaban, que tenía que ver con que esa documentación se la otorgaba la propia industria. Y hubo dificultades, de forma tal que estamos modificando la documentación necesaria para que absolutamente todos, el 100% de los 9.200 productores, puedan acceder a esta extensión del plan de estímulo por los próximos 3 meses, que va a tener además una revisión mensual, en términos de que vamos a ir evaluando, que no lo habíamos puesto antes, pero lo vamos a poner en la normativa, para hacer las correcciones del caso mensualmente, el avance de este plan. Había olvidado decir un dato que es importante, porque ahora hice un análisis cuantitativo. Voy a hacerlo también para el plan de estímulo de granos, girasol, soja, trigo y maíz, donde los productores alcanzados eran 49.000 con el plan de estímulo anterior hasta las 700 toneladas. Hoy extendiéndolo hasta 1.000 toneladas, que en realidad son 1.600 en trigo, girasol y maíz, estamos hablando de 6.687 productores más. Es decir, están alcanzados en este programa aproximadamente 55.000 pequeños productores. 56.000, claro, porque son casi 7.000. 56.000 pequeños productores. Son beneficiarios de este programa y tienen en los 2 programas que inscribirse, como corresponde, en la Secretaría de Comercio para acceder al cobro del plan de estímulo. Tenemos otras medidas más, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, con respecto a la exportación de maíz. Con respecto a la exportación de maíz, y acá hago un comentario general, nosotros tenemos una política de dar permisos de exportación para los productos que se destinan tanto al mercado internacional como al mercado interno, de dar permisos de exportación par y paso, o sea, al paso en el que va avanzando la venta al exterior de los permisos ya otorgados. Dicho de otra manera, el excedente exportable, todo íntegro, de maíz y de trigo, lo vamos a destinar al mercado externo, pero se autoriza la exportación en secuencia y una vez que se agota el total de permisos otorgados, se abre una extensión adicional de nuevos permisos. Por eso hemos recientemente abarcado 1 millón de toneladas de trigo adicionales. Ahora vengo a anunciar 4 millones de toneladas de maíz. 4 millones de toneladas de maíz se van a otorgar permisos de exportación. Quiero decir algo al respecto, que es que la Secretaría de Comercio está haciendo medidas de sintonía fina con respecto a estas cuestiones y hemos detectado, también por pedido de los pequeños productores regionales de maíz, y en este caso ha sido también la Federación Agraria la que nos ha elevado el pedido, pero proviene de otras organizaciones y también ha sido relevado por la Secretaría de Comercio y por el Ministerio de Agricultura, que hay un problema especial con el maíz del norte. Es decir, que de estos permisos de exportación esperamos poder aplicar específicamente una parte al maíz que se produce en el norte con destino de exportación también a mercados cercanos al norte, como es el caso de Bolivia. Ahora lo tenemos ya al presidente de Bolivia arribado y esto hace que tenga que ser más breve todavía. Entonces, vamos a trabajar para que los permisos vayan específicamente y lleguen específicamente a los productores
del norte del país. Con respecto a permisos de exportación, hay una novedad que quiero anunciar, voy a ser un poquito más extenso en esta cuestión. Se ha relevado, se ha detectado, y las organizaciones como la Federación Agraria nos ha expuesto el problema de los productores de trigo del sur de la provincia de Buenos Aires y sur de La Pampa. Es una región donde hay trigo de baja proteína, pero es un trigo que no se usa para panificación y no se usa en el mercado local. Es trigo básicamente de exportación. Y hay problemas, tanto en la exportación como en los precios. Quiero decir al respecto de esto que la política de precios que fija el gobierno tiene que ver en estos mercados con la total transparencia. Es decir, el gobierno no interviene en los precios que le paga la cadena comercial al productor. Pero nos han venido a reportar que se está pagando un precio muy reducido por el trigo de esta zona. Entonces, lo que hemos diseñado y hemos charlado también con las organizaciones es hacer permisos de exportación que estén vinculados, porque no son directamente exportadores, sino productores, pero que estén vinculados al trigo proveniente de esta región. Para eso, la Secretaría de Comercio va a hacer un registro de productores de la zona, donde los productores pongan a disposición su excedente y vamos a supervisar que los exportadores, al comprar el trigo y acceder a un permiso, ese permiso se dedique precisamente al trigo proveniente de esta región. En primer lugar, por 500.000 toneladas. Es decir, que es una nueva experiencia que tiene por objetivo no solo atacar las dificultades de los pequeños productores, sino específicamente de los pequeños productores de trigo de la región sur de Buenos Aires y La Pampa, que están con excedentes y con problemas de precio. Le están pagando muy poco por ese trigo y vamos a ver si con esta medida podemos conseguir que los precios se eleven. De la misma manera que la Secretaría de Comercio está intentando que no haya abuso en la cadena comercial y que el exportador cobre algo cuando vende, pero compre a los pequeños productores a un precio mucho menor, quedándose con una gran diferencia. Para eso hemos pedido que cuando se realizan las exportaciones haya también documentación acerca del precio de compra, y que ese precio de compra del trigo no difiera del llamado FAS teórico, que es el precio que le correspondería a un productor interno, dado los precios internacionales. De otra manera, lo voy a poner, estamos trabajando para controlar que no haya abusos del canal comercial y de los grandes exportadores que recaigan sobre los pequeños productores y que exporten al equivalente a 1.400 pesos, pero paguen 600 del otro lado. Esto está mediado por las calidades de los trigos, los mercados a los que acceden, pero vamos a poner todo nuestro empeño y toda la capacidad del Estado para lograr que el productor reciba el precio íntegro de su producto sin sufrir explotación por parte de la cadena comercial, por parte de los exportadores. Esta es una nueva medida que apunta en esa dirección, se va a abrir el registro y vamos a intentar que obtengan un precio mayor por ese trigo. Y para eso, tanto como para las otras medidas, necesitamos del concurso, de la cooperación, y por eso hemos tenido reuniones, particularmente hoy con la Federación Agraria, pero con otras organizaciones, para que colaboren y contribuyan a que los pequeños productores denuncien las situaciones de abuso, conozcan los programas que hay disponibles para que reciban ellos determinado tipo de recomposición en el precio o de estímulo, y que no sean ni engañados ni muchas veces sometidos a la desinformación que se genera, que termina en que el beneficiario de estos programas ni siquiera se inscriba. Y esto es una preocupación que tenemos, sobre la que voy a hacer énfasis. Necesitamos que los 56.000 productores, pequeños productores alcanzados por la medida, terminen de inscribirse en el registro. Para eso vamos a redoblar nuestros esfuerzos, pero hemos acordado con las organizaciones que ellos también trabajen en el territorio para comunicar la existencia de estos planes y que puedan inscribirse, ser identificados y recibir lo que les corresponde los pequeños productores.
quiero anunciar 3 medidas más. Una primera tiene que ver con el Banco de la Nación Argentina. Me ha comunicado su presidente que hemos trabajado en conjunto y también con las organizaciones, que va a haber una flexibilización en las políticas crediticias de cara a los productores. Tanto a los productores granarios, recuerdan ustedes que en algún momento se planteó una restricción, que aquellos que tienen un acopio muy grande o son pequeños productores y no necesitan financiarse de recursos públicos, como es el caso del Banco de la Nación Argentina, tengan límites para ese financiamiento. Lo voy a plantear más sencillamente. Se han acopiado todo el grano, entonces nuestra intención, y lo mejor para todos, es que vendan ese grano, que obtengan los recursos provenientes de su producción y no que se financien para retener la cosecha. Es por eso que se había puesto un límite de hasta cierta cantidad de toneladas, que eran 600 toneladas, entiendo yo, a través de una circular, y que no podían, que tenían que mostrar que no habían acopiado más del 10% de eso. Va a haber una flexibilización en este criterio, los productores van a alcanzar las 1000 toneladas, ese 10% entiendo yo, después lo va a tener que decidir el directorio de la Nación, pero entiendo que en esta dirección marchan los estudios, el 25% de la producción puede permanecer en acopio, con un límite de 120 toneladas. Es decir, un productor de 1000 toneladas no puede acopiar 250 y acceder a un crédito a tasa especial del Banco Nación, sino que el límite son 120 toneladas, pero lo puede hacer un productor de hasta 1000 toneladas. Después me extiendo en caso de que no se entienda bien por las cuestiones técnicas. Se va a abrir también una mesa de diálogo con el sector lechero. Esto lo han requerido las organizaciones, esto se va a instrumentar a través del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio y todos los organismos del Estado intervinientes, a fin de seguir monitoreando la situación, el alcance de los planes que tiene el gobierno para estimular al sector o para compensar las caídas de precios y para hacer un seguimiento de forma tal de que el Estado esté al lado de los pequeños productores y no les suelte la mano cuando el mercado internacional da estos vuelcos súbitos como el que ha tenido últimamente. Y por último, quiero decir que se están estudiando medidas y se ha empezado a trabajar con el sector para dar mayor acceso al crédito a las cooperativas agropecuarias que han tenido dificultades, ya sea por falta de garantía, ya sea por problemas de diverso tipo. Esas son medidas particulares que se van a estudiar en conjunto con las organizaciones, también en una mesa de trabajo. Para redondear lo que es el paneo y la enumeración de las medidas, ahora voy a hacer algunas precisiones sobre algunas de ellas. Estoy hablando no de 12, sino de 13 medidas. Estas 13 medidas atacan cuestiones vinculadas al trigo, al girasol, al maíz, a la soja, al problema del sur de la provincia de Buenos Aires en el caso del trigo, al financiamiento en el caso del Banco Nación, a los permisos de exportación para la cuestión del maíz, a específicamente permisos de exportación vinculados, y olvidé decirlo, a los puertos de Quequén y Bahía Blanca para el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, también a la cuestión de la leche, ya sea problemas de inscripción o continuidad de determinados planes de estímulo, a mesas de diálogo y de trabajo, pero sintéticamente lo que quiero reiterar es la vocación del gobierno, tal como la planteó la presidenta, de hacer políticas segmentadas, dirigidas específicamente a lo más, como se dice, a lo más débil de la cadena, a lo más frágil de la cadena, como son los pequeños productores, que cuando hay fuertes movimientos hacia abajo de los precios son los que más sufren, los que más riesgo corren y pueden contar con el Estado para encontrar respuestas. Por supuesto, lo digo porque lo conozco, parciales, siempre que hay una discusión de este tipo hay pedidos y no todos los pedidos son absolutamente satisfechos, pero en este caso creemos que tenemos una serie de medidas que atiende a muchísimos de los problemas planteados que tienen vinculación con el mercado internacional. Seguimos dialogando con las entidades, seguimos preocupados por las cuestiones también de las economías regionales. Quiero decir al respecto de las economías regionales, ahora Carlos, si quiere, me puede complementar, pero las cuestiones de las economías regionales han sido, en el caso de las frutas de pepita, en
el Alto Valle, principalmente el Río Negro, en el caso de la vitivinicultura en la región de Cuyo, en el caso de las frutas cítricas en la región de la Mesopotamia. Es decir, han ido surgiendo cuestiones para las que hubo una respuesta, siempre atendiendo principalmente a los pequeños productores. Nos han reportado dificultades en otras economías regionales. Unánimemente se ha planteado el problema de que o bien les cayó el precio de exportación o bien se les cerraron los mercados. Fue el caso de Rusia, fue el caso de Brasil y diversos mercados a los que accedían los productores a través de la exportación y que han sufrido enormes dificultades, que es producto de la crisis internacional. En todos los casos vamos a trabajar. Las economías regionales no son una bolsa de todos problemas idénticos, sino que son todas cuestiones distintas, que requieren soluciones distintas. La vocación es abordarlos, trabajar en diálogo y en conjunto con cada uno de los sectores, con cada una de las provincias involucradas y con cada una de las dependencias del Estado que se encuentran comprometidas. ¿Querés agregar algo? Yo después... No, en todo caso hacer énfasis en 2 o 3 cuestiones. La primera es que la prórroga del sistema de ayuda y soporte a los pequeños productores de leche se conforma a través de una mesa lechera que va a hacer el seguimiento en los próximos 90 días y que esto ha sido una solicitud de Federación Agraria en la cual estamos absolutamente todos de acuerdo. La segunda es poner un especial énfasis en qué significa esto en el número de productores, ¿no? Los productores lecheros que se vieron beneficiados por la primera etapa, para tratar de hacer una síntesis, de 4.200 productores, de 4.025 productores, pasan a ser ahora 9.200 los productores. Y para que no haya dificultades de inscripción, la Secretaría de Comercio va a arbitrar un sistema en donde el 100% de los productores se puedan anotar y recibir este beneficio. También quiero hacer una mención a que algunas organizaciones específicas de los productores, no gremiales, sino desde el punto de vista más profesional, como Maizar, había hecho mucho énfasis para que nosotros tuviéramos una mirada especial, atención en los temas de producción de maíz en el noroeste argentino, con lo cual el ministro ha hablado de esto y esto está vinculado a los costos de transporte en los puertos tradicionales y eventualmente ya abrir alternativas de mercado, por ejemplo, como Bolivia, que a su vez tiene demanda hecha sobre la Argentina para que esto se produzca así. Tercer comentario, el ministro ha sido claro, pero digamos, en términos generales esto significa para los productores, para los 56.355 productores que van a recibir una compensación respecto a los derechos de exportación que varía desde el 15% a casi el 150%. Es decir, que hay productores que van a recibir la mitad, una vez y media, lo que aportan como derechos de exportación, más allá de los procedimientos que se fueron aclarados que aporten o no aporten en función si la producción es de consumo local o de consumo. Un comentario que también son todos énfasis que quiero poner. Para todos es muy importante poder iniciar un proceso de comercialización del trigo de baja proteína producido en la región sudoeste, en la región corazón triguera prácticamente de nuestro país y que tiene dificultades muy claras de comercialización. Y hay una cuestión que no es menor y es que es a su vez movilizar esto a través de los puertos de Quequén y Bahía Blanca, puertos que han visto disminuido su trabajo en función de estas dificultades de comercialización. Así que hay un impacto no solamente sobre los productores, sino sobre el tema del proceso de comercialización en todo caso. Las economías regionales es un tema que se podría hablar de muchísimo tiempo. Lo que sí, nosotros tenemos una mirada muy precisa y muy comprometida de que no se puede hablar genéricamente de las economías regionales, más allá de que todos casi culturalmente entendemos de que se está hablando de aquellas economías que no son pampeanas. Pero todo el mundo sabe que no es lo mismo caña de azúcar que peras y manzanas. Con lo cual el abordaje que estamos haciendo es para cada una de las economías regionales. Hoy, énfasis concreto en peras y manzanas en el Alto Valle y Mendoza, en la producción de uva y vino en las 7 provincias productoras de uva y de vino, eje central en Mendoza y San Juan, que son las máximas productoras, en caña de azúcar para el noroeste, eje central en la pequeña agricultura de Tucumán, y en el caso del citrus, básicamente el énfasis y el trabajo puesto sobre la problemática de los productores de Entre Ríos y de Corrientes,
unificadamente, porque muchos productores de Corrientes comercializan en Entre Ríos, empacan en Entre Ríos, en fin, ahí hay un cruce permanente de la economía que está circulando más allá de la frontera provincial. En todos los casos estamos trabajando con los gobiernos provinciales y en todos los casos estamos dando una respuesta desde el punto de vista del aporte y del reconocimiento de la problemática del Estado Nacional sobre la pequeña agricultura. Para ser gráfico, estamos trabajando con productores de hasta 15 hectáreas de pera y manzanas, de hasta 10 hectáreas de uva y de vino, de hasta 20 hectáreas de caña de azúcar y de hasta 10 hectáreas en la parte de citricultura. De tal forma que la problemática seguramente puede ser más compleja, los pedidos pueden ser mucho más de la capacidad de satisfacción, pero hay una decisión política vinculada a una decisión de la presidenta de aportar soluciones y poner todo el énfasis de nuestro trabajo a la solución de los problemas de la pequeña agricultura familiar en nuestro país. Gracias. Bien. Dicho esto, paso a hacer algunas consideraciones generales y después, si queda tiempo, haremos alguna pregunta. Quería simplemente proyectar dos filminas muy sencillas. Una primera que permite apoyar con información pública y muy conocida, pero a veces imperfectamente difundida en el país, de la situación de la economía internacional y particularmente de nuestros clientes, llamados socios comerciales, pero en este caso es el destino de nuestras exportaciones de base agropecuaria. Tenemos una economía mundial que acaban de revisar de nuevo la proyección de 2015 a la baja. Teníamos un promedio de 4% de crecimiento durante 10 años prácticamente, de 2000 a 2011. Se lentificó la economía mundial, pero con una dispar distribución de ese crecimiento, de forma tal que recordarán ustedes que en 2008, 2009 fue la economía norteamericana la que cayó, a partir de 2009, 2010 fue la economía europea la que más sufrió y según muestran ya cifras consolidadas y pronósticos, ahora serían las economías de los países emergentes las que más van a ser sometidas a esta desaceleración, que en algunos casos es caída. En el caso de China, que ahí tengo, China es un mercado importante para nosotros, particularmente en soja, pero para todo el mundo. Es un mercado muy importante de commodities agropecuarias. Tenemos que decrecer el 10% los 10 años que van del 2000 al 2011, o los 11 años. Ha ido lentificándose el crecimiento chino hasta llegar a la proyección para 2015 de 6,8 de crecimiento para China, que es un número envidiable para muchas economías, pero que es el peor crecimiento en los últimos 25 años para la economía china. Es decir, que en el último cuarto de siglo, 2015, va a ser el peor año de la economía china. En lo que refiere a Brasil, tengo acá cifras también promedio, prácticamente 4% durante 10 años. 2012, 2013 lo tenemos ahí abajo. 2014 un crecimiento de 0,1 y la proyección para 2015, que hoy acaban de rectificar en medio punto más para abajo, o sea, 1,5 de caída el Producto Bruto de Brasil, según el pronóstico regional del Fondo Monetario Internacional. Convengamos que Brasil es una economía que es 5 o 6 veces, depende con que se la compare, más grande que la economía argentina, nuestro principal socio comercial, y que hoy no solo no empuja o no tira nuestra demanda, sino que está retrayéndose la producción. Cuando se retrae el Producto Bruto y la demanda interna, obviamente cae la demanda de productos de importación, que eso afecta a los países que son socios, que es claramente nuestro caso, y es lo que se ha visto en el caso de peras y manzanas, en el caso de los vinos, o de la uva o del mosto, de productos para jugo, que tenían como mercado de exportación el brasileño, y esto está afectándolo o en precio o en volumen, o en las dos cosas juntas. Otro tanto puede decirse el caso de Rusia. En el caso de peras y manzanas es muy significativo el mercado ruso, y Rusia tiene una proyección de caída del 4% durante este año. Si a esto agregamos que en el caso de Brasil ha habido una devaluación desde el fin
del año pasado del real cercano al 35%, del rublo superior al 60%, es decir, que hay fuertes distorsiones de precios, de moneda, de mercado y de situación económica. Lo digo, lo resalto, sé que hay prensa en la sala, pero lo que quiero decir es que esto no es nada más que un comentario marginal, sino que cuando uno mira las importaciones totales del primer trimestre de 2015 contra el primer trimestre del 2014 en estos 4 mercados, se observa una ley económica que llamamos elasticidad, que es que un punto de caída del producto produce un punto de caída, más de un punto de caída de las importaciones. En los casos de China cayeron 18%, en el caso de Rusia 38%, Chile 19%, Brasil 13%, con lo que quiero decir que la situación interna obviamente sufre embates de lo que está ocurriendo en el mundo en su conjunto y particularmente en nuestros mercados. El que ignore esto está ocultando la mitad de la realidad. Entendemos que en el sector agropecuario esto tiene que traer dificultades porque buena parte de nuestras exportaciones, que son importaciones de China, Rusia, Chile, no existen más, como está mostrando este gráfico. Lo que puede salir el gobierno a hacer es diagnosticar, encontrar los eslabones más débiles de la cadena, no los más fuertes, y buscar formas de sostener, estimular y acompañar una situación internacional realmente adversa, que se ve también como sumamente adversa cuando uno mira el precio de las commodities. Empezamos por petróleo, cobre, hierro y carbón, para que vean commodities no de base agropecuaria, donde las caídas vis a vis los últimos años son 41%, 33%, 62%, 51%, y lo planteo porque estos países que veíamos son exportadores, el caso de Chile de cobre, el caso de Brasil de mineral de hierro, también de carbón, en el caso, bueno, de otros socios comerciales como Venezuela. Yo vengo de estar el lunes en Colombia, gran exportador de petróleo, que han sufrido una pérdida de facturación, de ventas de dólares, de reservas, vinculada a la caída de las exportaciones, que no tiene nada que ver con las economías domésticas, que es un resultado de la crisis internacional iniciada en el sector financiero norteamericano, que ahora pega con violencia sobre las economías periféricas y termina descargándose básicamente sobre los eslabones más débiles de la cadena, como es el caso de los pequeños productores. Por eso ahí es donde tiene que haber un Estado presente. Pero lo que quiero decir es que si un mercado se cae un 40%, un 50%, es difícil que el Estado pueda comprar toda esa producción. Hay que buscar formas a quién, cómo y cuándo y con qué magnitud abastecerlo. Cuando vamos al caso del maíz, el trigo, la soja, el aceite de soja y el poroto de soja, las caídas son del 44, el 32, el 40 prácticamente, y el 34% en los precios, con caídas en las cantidades, como mostraba recién, por la caída de la demanda de importaciones en su conjunto. Esta es la situación que rodea a la Argentina. Esta es la situación de nuestros vecinos y de nuestros socios. El Estado viene a decir presente, a aportar recursos y a dirigirlos especialmente a los más débiles de las cadenas productivas, aquellos que más lo necesitan. Ahora quiero hacer unos breves comentarios también de contexto, pero que explican estas medidas. Yo decía recién, y esto como la vez pasada, por eso no lo reiteré, esto como la vez pasada se aplica sobre la producción del año pasado, lo declarado el año pasado. Lo mismo que el PEC, el programa de estímulo, el año que viene se va a aplicar sobre la producción de este año. ¿Esto para qué? Para no generar distorsiones, que para cobrar o no cobrar se reduzca o la declaración o las producciones. Es decir, esto es seguro para todo el mundo y transparente. Nosotros tenemos un registro que ya conocemos. Pero lo que quiero decir es que en la cosecha 2013-2014, o sea, la del año pasado, lo que tenemos es que los productores de menos de 1.000 hectáreas, son el 74%. Es decir, que esta medida, cuando ustedes vean un productor agropecuario, si bien 100 juntos, 74 pueden cobrar el plan de estímulo, de los 100 que hay. Ahora, ¿qué parte de la producción explican esos 74?
ese 74%, solamente el 17% de la producción. Es un rasgo central de la producción agropecuaria, la concentración extrema de esta producción. Es decir, el resto, que sería un 26%, concentra el restante 83% de la producción. O sea que esta medida es terriblemente abarcativa en lo que hace a la cantidad de productores, pero son los productores que explican el menor volumen de producción, pero son los que realmente experimentan dificultades graves cuando los precios caen. Es por eso que el Estado tiene una base de 56.000 de un total de 72.000 abarcados en el plan de estímulo. Los más pequeños reciben más, a punto tal que un pequeño productor de hasta 100 toneladas, por ejemplo, de maíz o trigo, recibe más del 100% de lo que serían las retenciones equivalentes. Lo digo y lo repito porque esos son los números. Eso no ocurre con los productores más grandes que no están alcanzados en el PEP. De forma tal que es una medida segmentada que apunta a los más débiles. En el caso de la leche, tenemos una situación equivalente. Los productores alcanzados por nuestro plan de estímulo a los productores o de recomposición del precio a los productores lecheros, que son menos de 2.900 toneladas, litros día, ¿no? Sí. Y pediría también a la prensa que alguno de estos números, encarecidamente, los refleje. Estamos alcanzando el 74% de los productores ya de granos. Estamos alcanzando el 84% de los productores lecheros. Ahora, ¿qué parte de la producción es? Solo el 56% en el caso de la leche. El 84% de los tamberos explica un poco más de la mitad. Casi todos, poco más de la mitad. Es decir que es un plan muy abarcativo en cantidad de productores, por eso también la implementación, y quiero felicitar especialmente tanto al Ministerio de Agricultura como a la Secretaría de Comercio particularmente, porque cuando se anunció el plan estábamos a pocos días del primer pago y se pagó en tiempo y forma, es decir, se ha pagado hasta el último centavo a todos los inscriptos el día que correspondía, tanto del programa de estímulo como el de la leche. A todos los que se inscribieron se les pagó. Y esto me parece, más allá de los datos concretos que hablábamos en términos macro, quiero hablar algo del programa de estímulo y hacer un llamamiento también, porque de los 49.000 productores alcanzados por la versión anterior del plan de estímulo, en la etapa anterior, antes de ahora lo podemos llamar etapa, antes de la ampliación adicional que ha decidido el gobierno, la presidenta de la Nación, antes de esta ampliación había 49.000 beneficiarios. La inscripción ha seguido esta evolución que estoy marcando, es decir, que lo mismo pasó con el CEPAGA, que era otro plan anterior, y lo estuvimos charlando con el sector. ¿Qué pasa? Y ahora voy a hablar de los montos, porque son montos significativos, sobre todo para los pequeños productores, pero hay un volumen importante de productores que todavía no se ha inscrito. Y quiero decirlo para que se conozca, se sepa y se entienda. Se ha pagado hasta el último productor de los que se inscribieron. No hay más trámite, no es clientelismo, nadie te va a visitar, nadie te pide nada, simplemente se inscriben a través de la página web de la Secretaría y el próximo día de depósito en su cuenta de banco con el CBU cobran el acumulado para la etapa anterior y el nuevo monto para la nueva etapa aquellos que se inscriban. La verdad es que cuesta entender que haya productores que están diciendo que tienen dificultades y que tienen sumas que a veces alcanzan, doy un caso, 140.000 pesos, 90.000 pesos por cobrar. 100.000 promedio. 100.000 promedio por cobrar, que son números muy grandes y que no se inscriban. Entonces ahí es donde me parece que hay una falta de información y que esto tiene que ver con determinadas visiones de prensa que no ha informado esto, que no lo ha informado ni cómo se inscriben. Yo creo que es una, y voy a pedir en esto sin acusar a nadie, sin enojarme con nadie, voy a decir, por favor, encarecidamente pido que le informen a la gente, todos los medios de prensa, las formas que tienen para inscribirse, si son beneficiarios o no del programa, porque caso contrario, la información se está ocultando y alguien que puede tener un problema
no se le está informando debidamente. Y la verdad es que los medios que tenemos nosotros de información los usamos en su totalidad para informar, pero no han alcanzado a todo el mundo, cosa que hemos relevado en territorio donde quienes nos han dicho no sabía y se han inscrito y han empezado a cobrar. Y se ha aliviado una necesidad. Esto no hay que verlo en dinámica pro gobierno, contra gobierno, campo, hay que verlo en términos de que los pequeños productores han sufrido una situación internacional muy mala, muy adversa, con fuertes devaluaciones de las monedas de países socios, arriba del 30 y hasta el 60%, con caída de los precios internacionales del 30 o del 40%, con pérdida del mercado del 18, del 20, del 40, para el caso de peras y manzanas hubo problemas de acceso al mercado ruso en volúmenes muy grandes, que hay un programa de estímulo del gobierno, después discutiremos si alcanza o no alcanza, pero está ahí y la vocación nuestra es que lo cobren todos. Otro tanto con los nuevos, que son prácticamente 7.000 nuevos productores alcanzados, esperamos que dispongan de la información para poder inscribirse y cobrar. Los no anotados son 28.000, los no anotados. Ahora, sí. Con este nuevo. Sí, faltan inscribir 28.000 entre los viejos y los nuevos, así que es una masa muy grande. Vamos a trabajar, hemos dado instrucciones para que todas las oficinas del Estado en los territorios empiecen a dar información a quien la requiera, pero es tremendamente sencillo, expeditivo, rápido y completamente transparente el modo de inscripción y de cobro. Incluso es publicado, se publica de manera, no sé si en boletín, sí. En boletín oficial los beneficiarios, de forma tal que todos conozcan quiénes son los beneficiarios y que puedan, quien quiera investigarlo, ver si hay alguna dificultad o hay alguien que no corresponde y se hace la respectiva denuncia. Yo quiero hacer, antes de terminar, una medición cuantitativa. El anterior plan de estímulo, sin considerar las cuestiones vinculadas al crédito al Banco Nación, que es un banco del Estado, que es la principal entidad bancaria del país, pero es del Estado, fuera de la cuestión del Nación, de lo que puede haber de estímulo a las cooperativas y de otras medidas anexas, el plan de estímulo para pequeños productores de granos había alcanzado en su versión anterior 2.500 millones de pesos. Con las medidas que hemos anunciado hoy, incluida la leche, esto se extiende en más de 1.000 millones de pesos más. Es decir, son montos muy significativos, destinados, encaminados y dirigidos hacia un sector que ha sufrido un problema en el mercado internacional y que el gobierno quiere aparecer al lado del productor, acompañando al productor y a sus organizaciones que han tenido la vocación de traer los problemas, de discutir los problemas y de arribar a determinadas respuestas por parte del gobierno nacional. Quiero últimos números que doy para no extenderme más, pero que me parece que son significativos. Doy el caso del maíz. En el caso del maíz decíamos que un productor hasta 1.600 toneladas puede inscribirse en el programa de estímulo. Los productores de 0 a 200 toneladas en promedio van a recibir un monto a través del plan de estímulo de maíz equivalente al 140% de ese cálculo teórico de las retenciones que se pagan sobre una tonelada exportada. Que este cálculo, decía recién, está distorsionado por el hecho de que no todo el trigo es de exportación, sino que una parte abastece el mercado doméstico, la autoproducción. Pero los que se inscriban van a recibir el equivalente a un 140%, 144%. 200 toneladas a 400 toneladas, el equivalente al 140%. Perdón, el 123%. De 400 a 600, el equivalente al 94%. Es decir, que un productor de 600 toneladas está prácticamente recibiendo el monto íntegro de aquello que otro paga como retenciones, pero que podría atribuirse al cereal producido. En el caso del maíz. En el caso del trigo la situación es equivalente, nada más que para el caso de... Y esto está calculado para un corte, porque hay que ver cada día cuál es el precio, o sea, para el corte del día de hoy. Para el corte del día de hoy, 0 a 200 sería el 96%, o sea, es algo que podría considerarse como una devolución del 96% de aquello que paga otro en concepto de retenciones, pero que de alguna manera el productor se puede sentir afectado.
Es decir, que es una redistribución impositiva al interior del sector, teniendo en consideración a los eslabones más pequeños y más débiles de la cadena productiva. Estamos hablando de 56.355 total de productores del programa de estímulo. Estamos hablando, para terminar, de un total de 9.200 productores lecheros y estamos hablando de una masa prácticamente equivalente que va a acceder a los créditos del Banco Nación en la medida en que naturalmente venda parte de su producción, pero necesite acceder a mejor y más fácil y más barato financiamiento. Bueno, con esto yo concluyo. Muchísimas gracias.